Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Hoy tenemos noticias del día 12 de marzo del año 2013, del año de nuestro Señor, como decían o dicen algunos. Bruselas pide a Chipre unas durísimas condiciones por el rescate. No penséis que ese rescate, ojo, lo de rescate debe ser una especie de chiste, porque este rescate no es como que cuando tú te ahogas y alguien te tira en el mar, te estás ahogando en el mar y alguien te tira un salvavidas de corcho. Este salvavidas es de plomo y cuando lo enganchas te vas directamente al fondo. Bueno, pues ese rescate, entre comillas, ha incoado a Bruselas a pedirle unas exigencias. Ha dicho, bueno, yo te doy el dinero y tú me tienes que hacer una serie de favores. ¿Qué favores? Pues mira, aumentar notablemente los impuestos, despedir a un montón de funcionarios. Los funcionarios sabéis que no solo es el señor que está en la ventanilla, sino que son los médicos, enfermeros, bomberos, maestros. Bajar los salarios, reducir las pensiones, ejecutar planes de recorte, pero unos planes de recorte que tiene preparados que de verdad que es que dan miedo. Subir las cotizaciones para que la gente pague más y un montón de cosas. Eso es lo que pide Bruselas exige, esa es la palabra, Bruselas a Chipre. Pero no penséis que ese dinero lo da así gratuitamente, ¿no? Aparte de todo ese paquetito que pide, también tienes que pagar intereses. Recordad que pagar intereses por dinero es usura. La diferencia entre la usura y el prestamismo, o el prestar ese dinero, es solamente una cuestión numérica. La usura es cuando tiene unos intereses muy elevados y el préstamo cuando no los tiene tan elevados, ¿no? Esa es la diferencia. Pero básicamente y en sí, el mecanismo de la usura y el prestamismo es el mismo. Vamos a continuar. Que sepáis que estas cosas ya se hacían en el medievo, ¿eh? Esto de prestar dinero, exigir cosas, etcétera, desde el siglo V hasta el siglo XV en la historia de Europa lo tenemos. Y si nos vamos a la historia del origen de las civilizaciones en la antigua Sumer, ya se hacía. Lo que pasa es que los sumerios eran más inteligentes y cuando el sistema económico se venía abajo, ellos hacían lo que llamaban la tabula rasa y eliminaban todas las deudas de un plumazo, empezaban de cero. Aquí no. Aquí cada vez peor. Como vemos, las civilizaciones, entre comillas, avanzan, pero en otros puntos retroceden, que es el caso. Vamos a continuar, que hay más noticias. Elecciones en Venezuela. Estamos en la recta final. Ya es definitivo. Maduro, Capriles. Maduro, Capriles. Vamos a dar nuestro personal punto de vista. No queremos tampoco interferir en lo que los venezolanos hagan. Personalmente pensamos que Maduro va a mejorar los resultados de Chávez, como suena. Y es que la historia de Venezuela está tan cargada de dramas, que el pueblo venezolano ya no es tonto. Y sabe perfectamente cuando lee su pasado lo que hay. Y ya con la madurez que tiene, con lo que ha visto, sabe distinguir a los lobos con piel de cordero. Lo sabe distinguir. Entonces estamos convencidos de que Maduro va a mejorar notablemente los resultados electorales. Y si no, ya veréis. Bien, Portugal. Pero aquí es donde la matan. Porque Portugal, el país vecino de España, está muy mal. Está en una situación crítica. O sea, no deben tener dinero ya ni para pagar la gasolina, los funcionarios, ni para pagar los peajes, ni para no tienen dinero para nada ya en Portugal. Han paralizado literalmente el gasto público, o sea, ya ni un solo euro, ni un céntimo de euro, no pueden. Por si fuera poco, recientemente el Tribunal Constitucional de Portugal, resulta que el gobierno portugués había decidido robar una paga extra a todos los funcionarios. Pues el Tribunal Constitucional ha dicho que es anticonstitucional quitar esa paga extra, con lo cual el gobierno de Portugal tendrá que entregar, si cabe, 1.200 euros que quitó a sus funcionarios. 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. Eso es lo que va a tener que devolver. No sabemos de dónde lo va a sacar. En resumidas cuentas, Portugal no es que esté al borde del abismo, sino que ya ha pasado 7 u 8 metros después del borde del abismo.
y está al punto de pedir otro rescate. ¿Qué conlleva ese rescate? Bueno, pues si habéis oído al principio de las noticias, cuando estaba hablando de Chipre, veréis qué es lo que trae un rescate. Fijaos cómo están los portugueses, imaginad dónde pueden llegar a ponerse. Vamos a continuar. Hay una noticia que me ha hecho un poco de gracia. Dice, el subgobernador del Banco de España, que no el gobernador, subgobernador del Banco de España dice no a la idea de crear una banca pública. Esto lo ha debido decir en un libro. El señor Restoy, que no Rajoy, tiene un nombre parecido, o apellido parecido, así es como se llama este personaje, dice que rechaza la idea de una banca pública. A mí, yo he tenido ocasión de leer el texto por el cual este señor, el señor Restoy, rechaza la idea de una banca pública, y los argumentos que dan me parecen muy poco convincentes, muy peregrinos y desde luego orientados a algún tipo de interés. Ese es mi personal punto de vista. Como la libertad de expresión en este país me permite dar mi punto de vista, pues lo digo. Creo que no. Y sospechamos que si él va buscando que la economía tiene que ser privada en vez de pública, es porque algún interés habrá. Vamos a ver. El dinero es el bienestar de un Estado. ¿Qué hace en manos privadas? ¿Por qué tiene que estar en manos privadas el dinero? Tendrá que estar en manos públicas si el dinero es la riqueza del propio Estado. ¿Cómo vamos a dejar el dinero en manos de personajes privados que no son elegidos democráticamente y que, controlando ese bien tan poderoso, son capaces de controlar el propio Estado? Pues no, hombre. Piensa un poco, chico. Bien, Corea del Norte. Se barajan ciertas fechas para que comience la guerra. Y esas fechas, repartidas en el tiempo, llegan desde hoy, concretamente fue desde ayer, pero bueno, llegan desde ayer hasta el día 25 de abril de este mes. Dicen que entre ese periplo de tiempo puede existir o puede comenzar la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Kim Jong-un es un tipo que, bueno, pues puede ser imprevisible. No se sabe cómo va a reaccionar, si va a pulsar el botón, no va a pulsar el botón, va a movilizar tropas o qué va a hacer, no lo sabemos. Va a echar un pulso a Estados Unidos también. Es decir, ahí está y la verdad es una situación bastante preocupante. Vamos a otro punto. Las preferentes. Sé que muchos de Sudamérica a lo mejor estáis viendo este programa. Bueno, pues en España las preferentes es una suerte de fondo de inversión que se ofreció a un montón de gente. Hay 1 millón de afectados, 1 millón de afectados, que cogieron sus pequeños ahorros y los metieron en las preferentes pensando que iban a obtener pingües beneficios con los intereses. Sí, algo así como una especie de plazo fijo, un título que se daba antes a una forma de inversión con el cual el banco te daba un dinero por el dinero que tú tenías en el banco. En este caso la cosa no fue así. Y las preferentes, cuando se destapa el escándalo, se dan cuenta de que el dinero que allí habían metido era sencillamente irrescatable. No se podía rescatar. Quiero decir, tú tenías tus ahorros, vamos a poner a alguien que tenga 5.000 euros de ahorros, hay gente que tenía mucho más, muchos miles y cientos de miles de euros. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo, 5.000 euros de ahorros, los metes en las preferentes y en algunos contratos, que por lo visto deben circular por ahí, dicen que esos 5.000 euros que has metido los puedes rescatar en el año 3.000. Lo he dicho bien, ¿eh? En el año 3000, estamos en el año 2013, pues a hacer cuentas. Hay contratos que van más lejos y dicen que puede rescatar esas preferentes en el año 10.000. 10.000. He dicho 10.000. Pero hay algunos contratos que van todavía más lejos, o iban todavía más lejos. No tenían fecha de rescate. O sea, nosotros nos imaginamos que cuando el Sol se colapse y se vuelva una gigante roja y se coma a los primeros planetas que orbitan alrededor del mismo, será cuando ya el fin de los tiempos aparezca, cuando esa gente podrá rescatar su dinero. Pues lo que ha ocurrido es que el gobierno ha hecho una especie de movimiento con el cual algunos de los inversores podrán limitadamente rescatar es una palabra que hoy estamos utilizando mucho, rescatar parte de ese dinero que habían invertido. Porque en realidad lo habían metido en una caja fuerte y tirado al mar. Imposible de rescatar. No todos, y a algunos de ellos les va a costar cara la broma, porque van a tener que pagar más del 60% de esos ahorros como quita. Imaginad.
Imaginad que de la noche a la mañana llega el banco y te dice, hombre, pues dada tu situación, te voy a quitar el 60%. Pues lo hago por tu bien, evidentemente. No lo hago porque yo quiero, sino que es que esto es una cosa que te va a mejorar el espíritu, te va a hacer más sobrio y más cándido. Pues sí, esa es la circunstancia. Algunos hasta el 60% de todos los ahorros de toda su vida lo van a perder. ¿Por qué? Porque sí, porque lo ha dicho el gobierno. Bien, y sin más, desde la Granja Humana nos vemos el lunes. El próximo día 15. Lo dicho, sin más, desde lagranjahumana.com nos vemos en el siguiente videoprograma.